Hola, ¿cómo están? Qué bueno que hayan aceptado nuestra invitación de estar en confianza a través de ATEL Televisión, compartiendo una reflexión crítica sobre el quehacer educativo en el país. A pesar de que los números, las cuentas forman parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, las matemáticas siguen siendo el coco, el enemigo, al que la mayoría de los estudiantes le huyen. Las matemáticas precisamente nos convocan hoy a una reflexión sobre cómo hacer para motivar a nuestros estudiantes, cómo hacer para también brindarle herramientas a los docentes para que puedan dinamizar procesos efectivos de acercamiento y disfrute de las matemáticas. Y para ayudarnos a reflexionar sobre este tema, hoy contamos con la presencia del doctor Hugo Parra Sandoval, es especialista en enseñanza de las matemáticas, profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en confianza. Empecemos como mirando la realidad. ¿Por qué se le tiene miedo a las matemáticas? ¿Por qué el rechazo a las matemáticas? Bueno, yo creo que la experiencia de todo el mundo no ha sido nada positiva. Quizás en cierta medida, y digo, creo que en gran parte más bien, los profesores hemos sido responsables de ese temor generalizado entre todos. Las experiencias, todo el mundo muchas veces se pregunta para qué sirve todo lo que yo aprendí en matemáticas. Otros tienen experiencias realmente, digamos, no sé si es la palabra más adecuada, traumática, y se transmiten de generación a generación, padres a hijos, inconscientemente muchas veces, pero le estamos ya creando por un lado está la parte de los padres y por otra parte también están los mismos profesores que aunque esto ha venido evolucionando un poco, no creo que sea mucho, pero estamos por lo menos los que estamos en proceso de formar futuros docentes, intentamos que los profesores terminen de quitarse esa aureola que los ha recubierto toda la vida, como que son seres excepcionales, fuera casi un poco medio extraterrestres. Y entonces esa aureola lo que ha generado más bien el rechazo de parte de los estudiantes hacia la materia. Precisamente, profesor Parra, vamos a conocer la experiencia del profesor David Cordero. Él es profesor docente en una escuela de fe y alegría en Barquisimeto, la escuela Ana Soto. Él va a compartir con nosotros su experiencia como docente de aula en el área de las matemáticas. Vamos a escuchar su testimonio. Actualmente sabemos que la estadística nos ha reflejado que los estudiantes tienen dificultades al momento de relacionar tanto lo que está escrito como lo numérico. Les cuesta sumar, les cuesta multiplicar, les cuesta sacar porcentajes, no saben traducir lo que se refleja en las gráficas en una tabla estadística. Entonces nosotros lo que queremos es con este proyecto atender esas necesidades. Si te das cuenta, por ejemplo, la matemática es fundamental, está en todo, y que un niño vaya a la calle y le pregunte cuál es el 50% de los alumnos que aprueban la materia y que no te den el número, si somos 30 y no te dicen 15, entonces hay una situación difícil de atender. ¿Qué queremos como docentes? Llegarle de una manera más fácil, que ellos puedan comprender las cosas de una manera más fácil y enfrentarse al campo real, al campo que está en la calle. Que cuando quieran comprar algún objeto, sepan sacar una cuenta. Bien, ahí veíamos al profesor hablando precisamente de lo que conversábamos. Se habla de las tres Marías, matemáticas, física y química. Sí. Las ciencias en general parece que asustan, pero en el caso específico de la matemática, ¿tiene que ver más con la complejidad en sí del conocimiento o con la didáctica que se ha realizado? Yo creo que con la didáctica y también todo está relacionado porque la didáctica es, digamos, la parte práctica que corresponde a lo que se hace en el aula. Pero hay por un lado la manera como se enseña y segundo también hemos en muchas investigaciones y en conversaciones también informales hay todavía la creencia de muchos profesores que el profesor de matemática está formando para un grupo selecto, cuando más bien lo que tenemos que entender es que la matemática tiene que ser un proceso para toda la población. Nosotros tenemos que alfabetizar matemáticamente a las personas. Eso implica un cambio también de concepción, ¿no? ¿Por qué los contenidos programáticos son tan diferentes? Uno percibe que, por ejemplo, y sin duda alguna enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, tiene una conexión directa con la vida diaria, tú lo necesitas. Pero, ¿por qué enseñar trigonometría, polinomio, ese tipo de cosas que son precisamente las que más rechazan los alumnos que estudian matemáticas? Bueno, primero hay que partir de lo siguiente. La matemática, todo el mundo tiene esa expresión, está en todas partes. Uno le pregunta al profesor, mire, está en todas partes, pero casi todo el mundo termina con la sensación de que no la consigue en ningún lado, ¿no? La matemática de la primaria, por decirlo así, inicial, tiene
mucha posibilidad de contacto directo, inmediato con el entorno del estudiante. Tú lo decías por las operaciones básicas. Hay matemática no solamente operaciones básicas, está la geometría. Tú puedes hacer uso de la geometría para trabajar el pensamiento espacial, que tanto hace falta. Y me vas a decir, bueno, ¿y qué es eso, pensamiento espacial? Bueno, a veces desde lo más cotidiano, cuando no se desarrolla actividades lúdicas o matemáticas en la escuela, uno se da cuenta que hay personas que, por ejemplo, les cuesta mucho organizar una maleta para un viaje, ¿no? O sea, uno consigue personas y es precisamente porque no han desarrollado esa dimensión también. Entonces, en ese sentido, la matemática de la primaria tiene que ser muy cercana al entorno inmediato del niño porque además su edad psicológica así lo requiere. Ya cuando comenzamos más en bachillerato, las cosas cambian. La idea es que nosotros vayamos también viendo no solamente el entorno, sino un poco más allá de esto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tú me comentabas la trigonometría. La trigonometría tiene sentido en el caso de varias situaciones en física, sobre todo, y en química, por decir Sobre algo. esas situaciones vamos a conversar luego de este corte. Ya venimos.